Hola a todos, mis queridos amigos de ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de lo último que está dando que hablar en el mundo del espectáculo. Hoy traemos una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una bomba que ha explotado en las redes sociales y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es puro drama, declaraciones que no esperábamos y un aviso que ha sorprendido a propios y extraños. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades predilectas, asegúrense de que el botón de suscribirse esté activado porque aquí, en Nunca nos perdemos nada. Y es que, damas y caballeros, el conflicto, o más bien la tensión, entre Can Yaman y Demet Özdemir parece estar escalando a niveles insospechados. Muchos de ustedes recordarán que estos dos actores compartieron set en la exitosa serie Erkencikus, donde su química en pantalla fue tan explosiva que traspasó la ficción y desató una ola de rumores sobre una posible relación en la vida real. Y aunque en su momento ambos negaron rotundamente cualquier tipo de romance, la conexión entre ellos siempre fue palpable, algo que los fans adoraban y que, sin duda, impulsó aún más la popularidad de la serie. Sin embargo, los años han pasado, las carreras de ambos han tomado rumbos diferentes y, al parecer, las aguas no solo no se han calmado, sino que se han revuelto de una manera bastante inesperada y profunda. La noticia que nos ha puesto en alerta máxima es que Can Yaman ha decidido hablar, y no de cualquier manera, sino con unas declaraciones que muchos han calificado de duro aviso, hacia Demet Özdemir. ¿Qué ha dicho exactamente Can? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha podido desencadenar esto? Pues bien, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios especializados en Turquía y a nivel internacional, la raíz de esta nueva controversia parece estar relacionada con comentarios o acciones de Demet que Can ha percibido como una falta de respeto, una falta de gratitud, o incluso como un intento de ensombrecer su legado, su trayectoria o el valor del proyecto que los unió. Imaginen la escena: dos estrellas que compartieron un éxito rotundo, que vivieron juntos el furor de la fama, el cariño del público y el reconocimiento internacional, y que ahora, al parecer, han tomado caminos de confrontación. Es un clásico del mundo del espectáculo, ¿verdad? Pero cuando se trata de Can Yaman, que siempre ha sido conocido por su carácter fuerte, su determinación y su franqueza, y de Demet Özdemir, que se ha mantenido más reservada en cuanto a sus opiniones personales y profesionales, estas declaraciones toman un tinte aún más interesante y lleno de matices. Los detalles que han salido a la luz apuntan a que Can Yaman se habría sentido directamente aludido, o peor aún, menospreciado por algo que Demet Özdemir habría dicho o hecho recientemente en algún espacio público. Algunos rumores que circulan con insistencia entre la prensa y los seguidores de ambos sugieren que Demet, en alguna entrevista o aparición pública, habría hecho comentarios sobre sus proyectos actuales, su evolución artística o su trayectoria de una forma que Can interpretó como una manera de distanciarse deliberadamente de sus inicios en Erkencikus, o incluso de minimizar el impacto y la importancia que tuvo esa serie en la consolidación de sus carreras. Y seamos honestos, para Can, esa serie fue un trampolín gigante que lo lanzó a la fama internacional de una manera explosiva. Pero aquí viene lo jugoso: ¿qué tipo de duro aviso podría lanzar Can Yaman? Pues bien, las fuentes indican que no se trata de un ataque directo, ni de un insulto o una descalificación personal, sino más bien de una advertencia sutil pero contundente, un mensaje de reafirmación. Can, conocido por proteger férreamente su imagen, su trabajo y su trayectoria, parece haber decidido que ya era hora de poner ciertos límites y de expresar su sentir ante lo que él considera una falta de reconocimiento o una distorsión de los hechos. Podríamos estar hablando de comentarios en los que Can habría querido dejar claro que él, a pesar de haber recorrido caminos diferentes y de haber alcanzado nuevos éxitos, no olvida sus orígenes. Valora enormemente la experiencia que compartió con Demet y el equipo de Erkencikus, pero que al mismo tiempo no va a permitir que nadie, ni siquiera una compañera con la que vivió un éxito tan grande, manipule o distorsione esa historia compartida. Imaginen que ustedes han trabajado en un proyecto que aman, que les ha dado todo, que ha sido una pieza clave en su desarrollo profesional y personal, y de repente alguien que estuvo ahí con ustedes compartiendo el mismo set y el mismo éxito, empieza a dar entrevistas o a hacer declaraciones que parecen indicar que ese proyecto no fue tan importante, o que su contribución fue mínima, o que su trayectoria actual es completamente independiente de esa experiencia fundacional. Sería frustrante, desconcertante, quizás hasta doloroso, ¿no? Pues parece que Can Yaman está sintiendo algo similar.
Él, que siempre ha sido un defensor apasionado de su trabajo, de su equipo y de la narrativa que ha construido a lo largo de los años, no se quedaría de brazos cruzados ante lo que él considera una falta de gratitud, una tergiversación de los hechos o un intento de reescribir la historia. Una de las frases que más ha resonado en los círculos de fans y en la prensa, y que se atribuye a Khan en este contexto, es algo así como: hay que recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Esto, dicho por Khan y dirigido, aunque sea implícitamente, a Demet, tiene un peso enorme. Significa que para él la historia que compartieron juntos en Erkencicus es fundamental, un cimiento sobre el cual se construyeron ambas carreras, y que cualquier intento de borrarla, minimizarla o presentarla como irrelevante es un error, una falta de respeto a la memoria colectiva y al camino recorrido. Además, se habla de que Can Yaman habría querido dejar claro que él, a diferencia de lo que quizás Demet esté haciendo o sugiriendo con sus declaraciones, no tiene ningún problema en reconocer la importancia de todos los proyectos que ha realizado, de las personas con las que ha trabajado y de las etapas que han marcado su carrera. Es decir, su mensaje sería uno de unidad, de gratitud y de reconocimiento a la historia compartida, pero con un tono firme y decidido, marcando un territorio y reafirmando su posición. No se trata de un ataque, sino de una defensa de su propia narrativa y de la importancia de la memoria histórica. Ahora analicemos la posible reacción de Demet Özdemir. Hasta ahora, ella se ha mantenido sorprendentemente callada ante este aviso de Khan. Y eso en el mundo del espectáculo, donde cada silencio puede ser interpretado de 1000 maneras, a veces dice más que 1000 palabras. ¿Estará sorprendida por las declaraciones de Khan? ¿Estará molesta por la presión mediática que esto genera? O quizás esté simplemente siguiendo su estrategia personal de mantener un perfil bajo, evitando polémicas y dejando que las cosas pasen, confiando en que el tiempo dirá la última palabra. Lo que sí es cierto es que su silencio está alimentando aún más el misterio, la especulación y la expectación entre los fans. Los seguidores de ambos están divididos, algunos defendiendo la postura de Khan, argumentando que es importante recordar y agradecer los inicios, otros defendiendo a Demet, sugiriendo que quizás Khan está sobreactuando o buscando protagonismo, y muchos simplemente disfrutando del drama y de la intriga que esto genera. Es importante recordar que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay tanta fama, presión mediática y expectativas del público de por medio, pueden ser increíblemente complicadas y volátiles. La química en pantalla, esa chispa mágica que enamora a millones, no siempre se traduce en una amistad sólida y duradera fuera de ella, y las dinámicas personales y profesionales pueden cambiar drásticamente una vez que los focos se apagan y los contratos terminan. En el caso de Khan y Demet, su paso por Erkencicus los catapultó a la fama internacional de una manera estratosférica, y ambos han seguido cosechando éxitos y construyendo carreras sólidas por separado. Demet ha participado en proyectos muy aclamados y con gran profundidad temática como Dodunep Kaderindir, que le permitió explorar registros actorales más dramáticos, y ha tenido colaboraciones internacionales que han ampliado su reconocimiento. Khan, por su parte, ha conquistado el público italiano con su carisma arrollador y ha participado en producciones europeas de gran envergadura, además de haber lanzado su propio proyecto documental que ha sido muy bien recibido. Sin embargo, a pesar de sus carreras individuales exitosas y de sus logros personales, la sombra de Erkencicus y de la icónica pareja que formaron en la serie sigue siendo muy fuerte y presente en la mente del público. Es natural que los fans, que vivieron intensamente esa historia, quieran saber qué pasó con la relación entre los actores, si quedó algo de esa magia en la vida real, si mantuvieron el contacto, o si, por el contrario, surgieron resentimientos o distancias. Y parece que Can Yaman, a través de sus declaraciones, está dejando muy claro que si bien no hay necesariamente resentimientos profundos, sí existe una necesidad de reafirmar la verdad histórica de su colaboración y de la importancia de ese proyecto en sus respectivas trayectorias. Lo que sí es cierto es que este duro aviso de Can Yaman ha puesto a Demet Özdemir, aunque sea de forma indirecta, en el centro de la atención mediática, y no precisamente por un nuevo proyecto o un anuncio profesional. La prensa turca, que siempre está ávida de noticias sobre sus estrellas, y los medios de comunicación internacionales que siguen de cerca la trayectoria de ambos, están esperando ansiosamente cualquier declaración de su parte. ¿Romperá su silencio ante estas indirectas de Khan? ¿Responderá a la llamada de atención, quizás con un comunicado o una entrevista? ¿Ignorará por completo la situación, esperando que la polémica se desinfle por sí sola? El tiempo y sus decisiones nos lo dirán.
Pero volviendo a las palabras de Khan, el mensaje parece ser claro y contundente: gratitud por el pasado compartido, reconocimiento de la importancia de ese proyecto en sus carreras, pero también una firmeza inquebrantable ante posibles revisionismos o intentos de minimización de esa etapa. Es una lección importante en la vida y en el mundo profesional: reconocer y valorar las experiencias, las personas y los proyectos que nos han ayudado a llegar a donde estamos, sin olvidar nunca nuestros orígenes. Khan Yaman, con esta declaración, no solo está defendiendo su trayectoria personal y la narrativa que ha construido, sino que también está enviando un mensaje a toda la industria sobre la importancia de la honestidad, el reconocimiento mutuo y la gratitud. Este tipo de situaciones, aunque a veces nos parezcan escandalosas, escabrosas o dignas de un culebrón, nos demuestran la complejidad del mundo del entretenimiento y las relaciones humanas. Detrás de las sonrisas perfectas en las alfombras rojas, de los personajes inolvidables en la pantalla y de la imagen pública cuidadosamente construida, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus propias historias, sus propias vulnerabilidades y sus propias formas de defenderse y de expresar su verdad. Así que, mis queridos amigos, este es el panorama actual. Khan Yaman ha lanzado un aviso que ha sorprendido a todos, que ha generado debate y que ha puesto a Demet Özdemir en una posición de tener que decidir cómo reaccionar, y la pelota está ahora en su tejado. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja de esta polémica, a cualquier declaración que hagan, a cualquier movimiento que realicen. ¿Creen ustedes que Khan tiene razón en su apreciación? ¿Creen que Demet ha actuado de forma desleal o minimizadora? ¿Qué opinan de la actitud de ambos? Nos encantaría leer sus comentarios y debatir a fondo sobre este tema tan candente y lleno de matices. En resumen, lo que hemos visto es a Khan Yaman con su habitual franqueza y determinación, marcando un territorio, reafirmando su posición y defendiendo la narrativa de su pasado compartido con Demet Özdemir, ante lo que él percibe como un intento de distanciamiento, minimización o falta de gratitud por parte de ella. Un movimiento que ha dejado a muchos con la intriga de saber cuál será la reacción de Demet, cómo se desarrollará esta historia y qué implicaciones tendrá en la percepción pública de su relación pasada. Y hasta aquí, mis fieles seguidores de Llega la noticia de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante, apasionante y reveladora como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final para escuchar todo este chismecito, este análisis profundo de lo que está sucediendo en el mundo de las estrellas turcas. Ahora, la parte más importante: su opinión. Déjenme abajo en los comentarios qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Khan Yaman y sobre la situación con Demet Özdemir. ¿Están del lado de Khan y creen que tiene toda la razón? ¿Creen que Demet tiene sus propias razones para actuar como lo ha hecho? ¿O quizás piensan que ambos tienen parte de culpa o que se trata de un malentendido? Hablemos de esto y compartamos nuestras ideas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más jugosos y las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más actualidad. Un abrazo gigante.